Buenos días con todos. Tomen asiento, por favor. Es un verdadero honor tenerlos aquí en esta primera sesión que marca no solo el inicio de un semestre, sino el comienzo de una transformación profunda en sus vidas. Hoy iniciamos la primera unidad de nuestra asignatura Fundamentos de las Emergencias Médicas. Y quiero ser brutalmente honesto desde el primer segundo. Olviden todo lo que creen saber sobre las ambulancias por lo que han visto en las películas o en las series de televisión, porque la realidad que van a enfrentar en las calles de Quito, Guayaquil, Cuenca o en las zonas rurales de nuestro Ecuador es mucho más compleja, mucho más exigente y sobre todo mucho más científica. Hoy abordamos el contenido 1, enfocado en la historia, los sistemas de atención y, lo más importante, la transición epistemológica de ser un simple socorrista a convertirse en un tecnólogo superior universitario. Para entender hacia dónde vamos, tenemos que entender de dónde venimos, porque la medicina prehospitalaria no nació ayer, ni apareció mágicamente con la invención de la sirena. Si nos remontamos en la historia, vemos que la atención de emergencia siempre ha estado ligada al conflicto, a la guerra. Piensen por un momento en las guerras napoleónicas. Antes de Dominique Jean Larrey, el cirujano jefe de Napoleón, los heridos se quedaban en el campo de batalla hasta que terminaba el combate, lo que significaba que la mayoría moría desangrada o por hipotermia antes de ver a un médico. Larry fue un visionario. Él inventó las ambulancias voladoras, carruajes ligeros que entraban al campo de batalla mientras las balas todavía volaban para sacar a los heridos y llevarlos a la retaguardia. Ese concepto, el de llegar al paciente en lugar de esperar al paciente, es la semilla de lo que ustedes hacen hoy. Sin embargo, durante siglos, la función fue meramente de transporte. Era cargar y correr, una carrera contra la muerte donde la ambulancia era poco más que un taxi horizontal rápido y ruidoso. El verdadero cambio, el Big Bang de nuestra profesión, ocurrió en 1966 en Estados Unidos con la publicación del libro blanco o white paper titulado Muerte accidental y discapacidad, la enfermedad desatendida de la sociedad moderna. Ese documento fue una bofetada a la realidad. Demostró que en esa época era más seguro ser herido en la guerra de Vietnam que tener un accidente de tránsito en una autopista de California, porque en la guerra había evacuación médica organizada y en la vida civil no. ¿Les suena familiar? Miren las estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador hoy en día. Los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad en nuestro país. Ese libro blanco nos enseñó que no basta con transportar, hay que estabilizar, hay que gestionar la vía aérea, hay que controlar la hemorragia en la escena. De ahí nacen los estándares modernos, el entrenamiento paramédico y la tecnología que hoy estudiamos. Ahora bien, en el mundo existen fundamentalmente dos grandes modelos de atención prehospitalaria y es vital que entiendan esto para saber dónde están parados en el sistema de salud ecuatoriano. Por un lado, tenemos el modelo franco-alemán o modelo medicalizado. En este sistema, típico de Europa continental y que vemos en países como Francia o España, el médico sale a la calle. La ambulancia es un hospital en miniatura con un doctor, una enfermera y un conductor. La filosofía es quedarse y estabilizar o stay and play. Llevan el hospital al paciente. Por otro lado, tenemos el modelo angloamericano, nacido en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Aquí, el médico se queda en el hospital y quien sale es el paramédico o el tecnólogo en emergencias. La filosofía tiende más al cargar y llevar, o scoop and run, aunque hoy en día ha evolucionado hacia el scoop and treat. ¿Y Ecuador? ¿Dónde encajamos nosotros? Nuestro sistema es un híbrido complejo y a veces contradictorio. Históricamente hemos tenido una fuerte influencia del modelo médico. La gente espera ver una bata blanca. Sin embargo, la realidad económica y logística hace insostenible tener un médico en cada ambulancia las 24 horas del día en cada rincón del país. Por eso, el Ecuador ha migrado normativa y académicamente hacia el fortalecimiento del modelo angloamericano, empoderando a profesionales como ustedes. El Acuerdo Ministerial 009, 1-2017 del Ministerio de Salud Pública es claro, al definir la tipología de las ambulancias y el personal requerido, dando un protagonismo central al tecnólogo en emergencias médicas,
especialmente en las unidades de soporte vital, avanzado y básico. Ustedes son la respuesta del país a esa necesidad de atención técnica, rápida y basada en evidencia en el lugar del incidente. Esto nos lleva al punto más crítico de la clase de hoy: la ruptura epistemológica y la construcción de su identidad profesional. Durante décadas, en Latinoamérica y en Ecuador, la atención prehospitalaria fue territorio del voluntariado. Ojo, no estoy desmereciendo al voluntario. El voluntarismo es noble, es altruista y ha salvado incontables vidas. Pero la buena voluntad no reemplaza a la ciencia. No basta con querer ayudar, hay que saber ayudar. La transición de socorrista a tecnólogo universitario no es solo un cambio de nombre o un título colgado en la pared, es un cambio de mentalidad. El socorrista actúa muchas veces por intuición o tradición. Se hace así porque así me enseñaron. El tecnólogo actúa por evidencia científica y razonamiento clínico. Se hace así porque la fisiopatología del paciente lo requiere y los estudios demuestran que mejora la supervivencia. Ustedes están aquí para aprender a pensar, no solo a hacer. Cualquiera puede aprender a poner un vendaje o a colocar un collarín en un fin de semana, pero saber cuándo no poner el collarín porque la evidencia actual sugiere que puede aumentar la presión intracraneal en ciertos traumas, o saber interpretar un electrocardiograma de 12 derivadas en una ambulancia en movimiento mientras deciden a qué hospital derivar al paciente infartado, eso requiere una formación universitaria rigurosa. Esa es la diferencia. Ustedes dejan de ser técnicos mecánicos de cuerpos humanos para convertirse en clínicos prehospitalarios. Esto implica una responsabilidad enorme. Ya no están bajo el paraguas de solo soy un voluntario que pasaba por aquí. Ahora son profesionales de la salud reconocidos por la CENESID y regulados por el ACES, con matrícula profesional y responsabilidad civil y penal. Déjenme ponerles un ejemplo cotidiano para que aterricen este concepto. Imaginen que están en una reunión familiar y un tío se atraganta. Como voluntarios antiguos, tal vez solo le daban golpes en la espalda. Como tecnólogos, ustedes evalúan: ¿es una obstrucción parcial o total? ¿Hay cianosis? Aplican la maniobra de Heimlich con técnica precisa. Si el paciente pierde la conciencia, inician RCP y, si tuvieran el equipo, realizarían una laringoscopia directa para extraer el cuerpo extraño con pinzas McGill. La diferencia es la profundidad del conocimiento y la capacidad de resolución. En el contexto de nuestro país, donde las distancias pueden ser largas y el tráfico de ciudades como Quito o Guayaquil puede convertir un traslado de 10 minutos en uno de 40, ustedes son la única línea de defensa entre la vida y la muerte durante ese tiempo crítico. No son choferes de ambulancia. El chofer conduce. Ustedes gestionan la vida. Esta evolución profesional también nos lleva a hablar del concepto del tercer servicio. Tradicionalmente, la seguridad pública tenía dos patas: policía y bomberos. La atención prehospitalaria se ha consolidado como el tercer servicio de emergencia esencial. En Ecuador, esto se ve reflejado en la integración del ECOU 911, donde salud, policía y bomberos coordinan, pero cada uno con su experticia técnica. Ustedes deben verse a sí mismos como pares profesionales de los médicos de emergencia, de las enfermeras y de los oficiales de policía. Su criterio en la escena es la autoridad sanitaria. Cuando ustedes llegan a un accidente de tránsito en la vía perimetral y deciden que el paciente necesita una extricación rápida porque está en shock descompensado, esa decisión clínica prima sobre la necesidad del agente de tránsito de abrir la vía o del policía de tomar fotos para el parte. Ustedes son los abogados del paciente en la escena. Sin embargo, este poder conlleva una carga académica pesada. La formación basada en competencias, que es el modelo pedagógico que seguimos, exige que ustedes demuestren no solo que saben conocimiento, sino que saben hacer habilidades y que saben ser actitudes. De nada me sirve un estudiante que recite el ciclo de Krebs de memoria si se congela de miedo al ver sangre o si trata con despotismo a una madre angustiada. La competencia es integral. En este curso vamos a machacar la fisiología, la anatomía y la farmacología,
pero también vamos a trabajar en su temple, en su liderazgo y en su ética. Quiero que reflexionen sobre la realidad del sistema de salud ecuatoriano. Tenemos una red pública integral de salud y una red complementaria privada. Ustedes van a trabajar en ambas, pueden estar en una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, atendiendo en zonas rurales con recursos limitados, donde su ingenio y su clínica serán todo lo que tengan. O pueden estar en una ambulancia privada de alta tecnología en San Borondón, con ventiladores mecánicos de última generación. El tecnólogo debe ser capaz de operar en ambos escenarios. La tecnología ayuda, pero no suple la falta de criterio. Si no saben fisiología ventilatoria, el ventilador más caro del mundo no salvará a su paciente. Al contrario, pueden matarlo por barotrauma si no configuran bien los parámetros. El libro blanco que mencionamos al principio también hablaba de la estandarización. En Ecuador todavía luchamos con esto. A veces, una ambulancia en una provincia tiene protocolos diferentes a los de la provincia vecina. Parte de su misión como la nueva generación de profesionales es unificar el lenguaje. Cuando entreguen un paciente en el Hospital Eugenio Espejo o en el Teodoro Maldonado Carbo, su reporte debe ser técnico, preciso, usando terminología médica universal, no jerga callejera. Eso es lo que les gana el respeto del médico de guardia. No pidan respeto por el uniforme que llevan. Gánense el respeto por la calidad de la entrega de su paciente. Para cerrar esta primera clase, quiero que se lleven esta idea. La atención prehospitalaria es la medicina de las oportunidades. Tienen la oportunidad de intervenir en los minutos de platino, esos primeros 10 minutos después del trauma o del paro cardíaco, donde se decide el destino biológico del paciente. Lo que no hagan ustedes en la calle, difícilmente lo podrá arreglar el mejor cirujano en el quirófano 2 horas después. Si no oxigenan al cerebro en la escena, el neurocirujano no tendrá cerebro que salvar. Esa es la magnitud de su profesión. No están aquí para aprender un oficio. Están aquí para convertirse en el eslabón más fuerte de la cadena de supervivencia. En la siguiente clase, profundizaremos en el marco legal que blinda o condena sus acciones y en la ética que debe guiar cada decisión que tomen bajo presión. Tómense un descanso, procesen esto y regresamos para hablar de leyes y bioética, porque en este país no saber la ley no te exime de la culpa, y en medicina la culpa se paga con la libertad o con la conciencia. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas.